La mujer de quien hablaré hoy fue resiliente, más bien una pencona. Vayamos a la historia. En el tiempo de antes, entrándonos a la Biblia, en el Antiguo Testamento menciona que las mujeres las sostenían económicamente el marido, y si fallecía el marido, ella debía regresar con su familia. Ruth había estado 10 años casada con Malón, hijo de Noemí y Elimelech. Ruth 1, 3, 5, leemos que primero murió Elimelech, el marido de Noemí, después murió Malón, el marido de Ruth. Así que Ruth se convirtió en una joven viuda. Esto la dejó sin medios económicos para mantenerse. Ruth escoge al Dios verdadero. Otra buena decisión que Ruth hizo fue servir al Dios vivo y verdadero. A pesar de su pasado pagano, se convirtió en una devota adoradora de Dios verdadero. No se nos dice cuándo, cómo o bajo qué circunstancias sucedió, pero sabemos que en el camino a Belén, Ruth dio evidencias de su fe en Dios. Tomó la firme decisión de seguir al Señor e identificarse completamente con su gente al decirle a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso lo podemos ver en Ruth 1:16. Noemí había perdido a su esposo e hijos, pero aún tenía a sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Las 3 viudas se aprestaban a salir de Moab para regresar a la tierra natal de Noemí. Cuando llegó la hora de partir, Orfa regresó a su familia y amigos paganos. En términos de razonamiento humano, esa pareciera haber sido la decisión más práctica y lógica. Esto hace aún más sorprendente la decisión de Ruth de quedarse con Noemí. Hoy vemos demasiadas relaciones familiares tensas, hogares destruidos y vidas sin amor. Ruth nos da un hermoso ejemplo de devoción pura y sin egoísmo. Es refrescante encontrar esta maravillosa historia de amor, de relaciones saludables y decisiones apropiadas respecto a la palabra de Dios. Ruth y Noemí regresan a Belén. Ruth empieza a trabajar en un trigal. Noemí dio a Ruth al campo de un pariente de su marido. Ahí es donde conoce a alguien que Dios tiene preparado para ella. Cuando ella llega al trabajo, da un ejemplo de humildad cuando se inclina ante vos, el jefe. Él la reconoció y alabó por su lealtad hacia Noemí. El modo que tratamos a la gente y las elecciones que hacemos son un testimonio positivo o negativo para los demás. La historia no termina aquí. Pues le dijo a Ruth que solo espigara en sus campos, y también le dijo que comiera y bebiera con sus trabajadores. Le dejó suficiente comida como para que pudiera llevarle algo a Noemí. Después le dijo a los criados que dejaran caer granos adicional para que Ruth le pudiera llevar a Noemí. Ruth debe haber estado muy emocionada esa primera noche cuando llegó a su casa y le dijo a Noemí lo que había pasado. Por supuesto que Noemí estaba maravillada y le preguntó el nombre del hombre que había sido tan amable. Ruth le dijo a su suegra que se llamaba Boaz. La historia continúa. Aquí es donde vemos cómo se dan las chispas de amor con Ruth y Boaz. Esta verídica historia de amor de la palabra de Dios es para toda la gente en todas partes. La historia muestra los resultados de seguir un buen consejo y esperar el tiempo propicio para hacer algo. La historia coloca a Ruth en el tiempo y lugar justo para que vos pudiera ser su redentor. Era el procedimiento del Antiguo Testamento para continuar el linaje familiar. Y aquí ingresa al cuadro una situación de conflicto. Boaz no estaba primero en la línea para ser el redentor de Ruth. La escritura dice que Boaz fue a ver al pariente más cercano, explicándole la situación según la costumbre. Se encontraron frente a los ancianos de la ciudad.
El pariente más cercano no estaba en condiciones de redimir los bienes de Elimelech y sus hijos. Por lo tanto, le cedió el derecho de hacerlo a Booz, quien así pudo redimirlos para que Ruth pudiera convertirse en su esposa. Ruth siguió el consejo que se le dio, aun cuando las costumbres en su pueblo eran diferentes. Solo por su conocimiento de la palabra de Dios pudo Noemí darle tan sabio consejo a Ruth. Bueno, cuando damos o recibimos consejo, debemos tener cuidado que éste coincida con la palabra de Dios. A fin de poder hacer esto, debemos conocer la Biblia. Después, siguiéndola, tomaremos la decisión correcta para nosotros y podremos ayudar a otros. Seguramente que Ruth se debe haber preguntado lo que iba a suceder cuando se arrimó a Booz. Ella apreciaba su gentileza y puesto que Dios bendijo el matrimonio de Ruth y Booz, dándoles un hijo que se llamó Obed. En Mateo, cuando leemos la genealogía del Mesías, del Señor Jesucristo, encontramos a Booz, Ruth y Obed. ¡Qué honor le fue concedido a Ruth! La moabita, sin dudas, ella supo escoger acertadamente. Pienso que ella no hubiera conocido al Dios verdadero, solo se hubiera secado las lágrimas y la hubiera dejado a la anciana Noemí. Cuando conocemos a Dios, te vuelves paciente y mantienes la fe a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Y eso mismo pasó con esta mujer. Lo que pesa aquí es la lealtad que ella tuvo con Noemí y la redención que Dios le proveyó por medio de Booz. Ruth tomó una muy buena decisión en medio de las lágrimas y el duelo. Dios es quien da la fuerza para seguir adelante.